Este es un Mercedes-Benz C43 AMG del 99, y es difícil explicar lo loco que era este coche en su época. El BMW M3 y el Audi S4 tenían ambos motores de 6 cilindros con alrededor de 250 caballos, y entonces Mercedes apareció y metió un V8 con más de 300 caballos en su pequeño sedán deportivo. Este coche puede parecer discreto y sutil, pero sin duda ayudó a dar inicio a las guerras de caballos de los años 2000. Hoy voy a revisar este C43 AMG y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Vale, es uno de los detalles y características del C43 AMG, el C43 original, comenzando con algunos conceptos básicos. En los 70, 80 y 90, la mayoría de los modelos AMG habían sido versiones modificadas de vehículos Mercedes-Benz, con creciente legitimidad y cada vez más respaldados de Mercedes-Benz. Pero a finales de los 90, Mercedes-Benz compró AMG por completo y este fue uno de los primeros modelos AMG desarrollados, bajo la guía total de una nueva Mercedes AMG como una sola compañía. Entonces, ¿qué es este coche? Bueno, el Mercedes-Benz clase C W202 era el modelo de entrada de Mercedes, salió en el 94 reemplazando al 190E, que había sido el coche de entrada antes de eso. Obviamente había versiones normales, no AMG, de este clase C, el C220, el C230, el C280, etc. Pero si querías rendimiento, ibas por AMG. La versión AMG original de este clase C se llamaba C36 y tenía un motor de 6 cilindros con 275 caballos. Pero querían más y lo consiguieron. El C43 salió en el 98 y usaba un V8 de 4,3 litros con más de 300 caballos. Y no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que fue eso en ese momento. En ese entonces, en Estados Unidos, el BMW M3 tenía un motor de 6 cilindros con unos 240 caballos. Más tarde, el Audi S4 salió con un V6 turbo con unos 270 caballos. Era una locura que Mercedes-Benz hubiera tomado un coche de la misma clase de tamaño y le hubiera puesto un V8. Eso era una locura alucinante, y que pasaran la barrera de los 300 caballos, eso era ya una locura total. Eso inició una escalada salvaje en caballos que continuó durante los años 2000. Después de esto, el siguiente BMW M3 tenía 330 caballos, luego el siguiente Audi S4 salió con un V8 con este coche y 340 caballos, luego el clase C subió a 360 caballos. Después, el M3 recibió un V8 y 415 caballos y simplemente siguió aumentando y aumentando. Las guerras de caballos habían comenzado y este coche lanzó el guante al irse por un V8, cosa que nadie más estaba haciendo. Y cuando miras este tren motriz puedes ver lo loco que fue meter este motor, porque claramente este V8 nunca fue diseñado para estar en el pequeño y compacto clase C. De hecho, esta es una variación del V8 Mercedes-Benz M113. La versión de 4,3 litros, esta también se usaba en el clase E y en el clase S, donde tenía más sentido y encajaba mejor. Pero aquí en el C43 AMG lo mejoró un poco. Se añadió algo más de potencia y lo metieron en este compacto hueco para tener un V8 en el clase C. Puedes ver que este motor es AMG de la vieja escuela. La cubierta del motor no tiene una placa con la firma de la persona que lo construyó y no tiene diseños o estilos mostrando 8 cilindros falsos en la cubierta plástica. Y es rápido. Este coche hace el 0 a 100 en poco más de 5 segundos, lo cual, francamente, sigue siendo rápido hoy en día, unos 25 años después, pero en aquel entonces era realmente rápido gracias a este tren motriz V8 ajustado por AMG. Efectivamente, sutil, pero rápido. Eso era cierto del motor, pero también era un tema general de este coche. Rápido, ya te lo dije, pero el diseño era tan sutil, era tan discreto. De hecho, me encantan los AMG de esta época por lo sutiles que eran. No necesariamente sabías que estabas mirando la versión de alto rendimiento. No era llamativo ni loco como muchos modelos de alto rendimiento modernos. De hecho, no había muchas formas de saber que este era el AMG por fuera. Lo más obvio eran las ruedas.
No son enormes con radios finos para ver las pinzas de freno grandes, en cambio son bastante pequeñas y se ven bien y claramente mejoradas, pero no necesariamente sabrías que el modelo de alto rendimiento se escondía detrás de ellas. Más allá de eso, las mejoras en la carrocería eran mínimas. El parachoques delantero era más agresivo, sí, pero no de forma exagerada. No es simplemente agresivo, es solo un poco más deportivo, y lo mismo con los faldones laterales. Tenían un diseño un poco más ensanchado en los estribos, para darle un aspecto más deportivo y agresivo, y lo mismo en la parte trasera. El parachoques trasero estaba completamente pintado del color de la carrocería, a diferencia de la mayoría de los clase C, y tenía un aspecto ligeramente más agresivo. Saliendo por la parte trasera había un par de escapes, como puedes ver, doble salida, lo que ayuda un poco a darle un aspecto de rendimiento, y más allá de eso realmente no había mucho más. La única otra mejora era este adorno de fibra de carbono falso entre las ventanas en el costado del coche. Era un toque AMG, pero bastante sutil como básicamente todo lo demás. De hecho, incluso la insignia de este coche es sutil, tiene este 43 en la tapa del maletero en un lado y al otro lado AMG, pero esa es la única insignia AMG en todo el exterior, excepto por una impresión muy pequeña de AMG en las ruedas, como puedes ver, y por supuesto no podrías verlo de movimiento. Solo la pequeña insignia AMG en la tapa del maletero y el discreto kit de carrocería, un verdadero lobo con piel de cordero, para usar el cliché. Sobre las insignias, un detalle encantador que realmente disfruto del exterior del coche es el emblema trasero de Mercedes-Benz de 3 puntas. Que puedes ver que no es plano, en cambio está diseñado específicamente para curvarse alrededor de la parte superior de la tapa del maletero, porque ese era el único lugar donde encajaría y se vería bien. Esto es una gran atención al detalle. De hecho, este coche fue desarrollado en la era Mercedes-Benz de atención al detalle. A finales de los 80 y principios de los 90 se produjeron algunos de los Mercedes-Benz de mayor calidad, como el famoso Clase S W140, que salió solo 2 años antes que este Clase C. Aunque el Clase C era el modelo de entrada de Mercedes-Benz, todavía recibía la alta calidad y atención al detalle, por la que la marca era famosa en esa época. Eso más tarde se perdió un poco, pero para este coche en particular fue uno de los últimos en recibir esa calidad de construcción impecable. Y esa pequeña insignia curvada en la parte trasera es un buen ejemplo. Y ese enfoque en la calidad de construcción es increíblemente obvio en cuanto entras, aunque este es un clase C de entrada y esta generación se extendió a la era en que Mercedes-Benz empezó a recortar costes, finales de los 90 y principios de los 2000, venía de la era de la alta calidad y eso es muy evidente aquí. Este coche tiene 25 años y 80.000 millas y nada cruje, vibra, se cae y se ve descuidado o dañado. Es un interior de alta calidad con materiales y piezas de alta calidad. Todo se siente sustancial, fuerte, sólido al tacto. Los asientos apenas tienen desgaste. Es realmente impresionante subirte a este coche y ver lo bien que los construía Mercedes en la época en la que los hacían tan bien. Dicho esto, la desventaja de la era de calidad de construcción de Mercedes-Benz era que la belleza no era su objetivo principal. Y eso también es evidente en este interior. Está muy bien hecho, pero no es particularmente atractivo, es simplemente funcional. Todo está donde debe estar y configurado como debe ser, pero no hay curvas llamativas como podrías ver en coches de otras marcas de la época. Está pensado para ser atemporal y de alguna manera lo es. Simplemente funciona, tiene sentido, pero ciertamente no es cool. Pero en aquel entonces a Mercedes no le importaba demasiado ser cool. Pero a pesar de toda la seriedad, funcionalidad y propósito de este diseño, hay algunos detalles interesantes y algo graciosos aquí dentro. Uno es el teléfono. Un teléfono con la marca Mercedes-Benz que no habría sido gracioso en su día. De hecho, habría sido muy empresarial, serio e importante. Pero, por supuesto, hoy 25 años después, es gracioso ver ese teléfono. También me gustan los controles extra de los asientos que están montados junto al refuerzo lateral en el asiento. Puedes verlos aquí. Estos pequeños diales no tienen ninguna etiqueta y creo que su propósito es ajustar los refuerzos y tal vez el soporte lumbar, pero no parecen hacer nada. O están rotos o son tremendamente sutiles, pero es interesante ver esos controles extra ahí. Los controles de asiento normales y genéricos están montados en la puerta como en la mayoría de los Mercedes-Benz,
Y puedes ver que en la parte inferior y el respaldo tienen sentido, pero también hay un interruptor extra en el área de control del asiento. Ese es para el reposacabezas. Puedes mover el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo de forma eléctrica con esos controles del asiento. Eso todavía funciona perfectamente en el coche, como esperaba que lo hiciera. En lugar de reposacabezas manuales, pues es eléctrico. Y hablando de eso, otro detalle bastante interesante en el coche y de otros modelos Mercedes-Benz de la época es este botón aquí. Puedes ver que es como un asiento con una flecha que apunta al reposacabezas. Si presionas ese botón, bajará automáticamente el reposacabezas trasero para mejorar la visibilidad. La idea es que presiones ese botón cuando no tienes pasajeros en la parte trasera y así puedes ver mejor por el espejo retrovisor. Los pasajeros traseros se suben al coche, pueden volver a subir sus reposacabezas, pero cuando se van, los bajas y puedes ver más. Y hablando de controles interesantes en el coche, bajamos a las ventanas eléctricas ubicadas en la consola central, en las que hay un interruptor para encenderlas o apagarlas. Puedes ver que a un lado del interruptor tiene un punto, y si lo mueves, el otro lado del interruptor tiene un niño. Así que puedes elegir entre niño o punto. Esas son tus opciones para el interruptor de las ventanas eléctricas. Otra cosa muy de Mercedes-Benz, muy alemana, es que subes al techo, al área de la luz de cortesía, y puedes encender las luces interiores y tener luz en este interior sin sorpresa, pero hay una luz extra para el lado del pasajero. Esa es una luz de lectura. El lado del conductor no tiene luz de lectura, porque Mercedes-Benz considera que el conductor no estará leyendo, estará conduciendo. Solo el pasajero leerá, así que solo el pasajero recibe la luz de lectura, lo cual está bien. El conductor, en cambio, recibe este genial volante AMG, con aro grueso, cuero perforado, como puedes ver, y una pequeña insignia AMG en la parte inferior en el centro. El conductor también recibe el beneficio de tener indicadores AMG, como puedes ver, esferas con fondo blanco que dicen AMG en el medio para enfatizar lo deportivo que es este coche. Y pensarás, bueno, entonces debe haber también una palanca de cambios AMG. Pues no. En su lugar tienes una que dice Mercedes-Benz y Sport, no AMG, solo Sport para recordarte que eres deportivo. Podría recordarte AMG, pero decidieron no hacerlo. Hablando de la palanca de cambios, vale la pena señalar aquí abajo que tienes un pequeño interruptor junto al patrón de cambios que dice W y S y puedes elegir entre W y S. Aparentemente W significa invierno y si cambias W, modo invierno, el coche arrancará en segunda marcha para minimizar el deslizamiento al arrancar en primera en carreteras heladas o nevadas. Tiene sentido, la S del otro lado significa estándar. En otras palabras, el funcionamiento estándar, normal de la transmisión. Me gusta pensar en la S como modo Sport y ciertamente lo es en comparación con el modo invierno, pero cuando vas en S tienes cambios más rápidos, normales y ajustados que conduciendo en modo invierno. Pero volviendo a los toques AMG en este coche, realmente no hay otros aparte de los que te mostré en el volante, el cuadro de instrumentos y luego la palabra Sport en la palanca de cambios. De hecho, es sorprendente lo poco deportivo que es este interior, tanto que hay una enorme pieza de moldura de madera que rodea toda la base del parabrisas en el tablero, lo cual no necesariamente esperarías ver en un clase C o en una AMG, pero aquí está. Definitivamente, esta era una época diferente para AMG, cuando hacían suspensión, motor y solo algunas pequeñas mejoras en otras partes del coche, pero por lo demás lo dejaban igual. Hoy en día eso no pasaría. Ahora tienes logotipos AMG por todas partes en el interior, el umbral de las puertas, las alfombrillas, los reposacabezas. En aquel entonces se mantenía al mínimo, solo para personas que querían más rendimiento. No necesariamente todas las señales visuales de AMG por ahí. Pasamos al asiento trasero del C43, que en realidad es más espacioso de lo que me esperaba. Aún así, no es realmente amplio. Mi cabeza toca el techo, mis rodillas casi están contra el asiento delantero. No es enorme aquí atrás, pero es más grande de lo que esperaba para un coche de este tamaño. Como dije antes, este era el coche de entrada. Si querías transporte familiar, te comprabas el clase E, pero podrías hacerlo en un clase C en caso necesario. Algunos elementos interesantes en el asiento trasero. Probablemente lo más interesante para mí es que si bajas el apoyabrazos central y empujas el panel al final, obtienes portavasos, lo cual es una sorpresa en un coche alemán de esta época. Normalmente no los tenían. Este sí, para tazas de dos tamaños, como puedes ver, realmente intentaban hacerte la vida más cómoda. Otra cosa interesante aquí atrás, los reposacabezas traseros que mencioné antes, que pueden bajarse desde delante, también son curiosos porque en realidad están montados en la bandeja trasera y no en los asientos en sí. El asiento está completamente separado del reposacabezas y están en lugares diferentes. El beneficio real de esto es que cuando quieres abatir el asiento trasero para ganar más espacio del maletero, no tienes que quitar el reposacabezas para evitar que choque con los asientos delanteros porque no forman parte del asiento. Están montados
en esa repisa trasera, lo cual en realidad es una buena idea. Los reposacabezas se quedan en su sitio y no tienes que quitarlos y perderlos. También notarás que en esa repisa trasera hay un botiquín de primeros auxilios, un botiquín con la marca Mercedes-Benz. En caso de que tengas algún problema médico en la carretera y necesites resolverlo, el botiquín está ahí listo para usarse. Y por último pasamos a la parte trasera de este coche, empezando por el maletero y la zona de carga. Probablemente lo más curioso aquí es lo rápido que se abre el maletero, presionas el pequeño abridor y entonces ¡wup! Se abre realmente rápido. Mira otra vez, presionas el abridor y luego ¡ush! No tengo ninguna duda de que esto fue intencional por parte de Mercedes-Benz. Probablemente compararon con los maleteros de BMW y dijeron, no, eso no se abre lo suficientemente rápido. Nuestros clientes son personas de negocios importantes, tienen a dónde ir, deben acceder rápidamente a sus cosas en el maletero, debemos abrir el maletero rápido. Y así curiosamente lo hace. El maletero en sí es bastante estándar, en realidad es más grande de lo que me esperaba. Este coche está bien diseñado para tener asientos traseros decentes y un maletero de buen tamaño. Y tienes un pequeño espacio de almacenamiento adicional a un lado en este bolsillo, lo cual también está bien. Si levantas el suelo del maletero, también puedes ver que hay una rueda y neumático de repuesto de tamaño completo, de cuando eso aún era posible, antes de que las ruedas se volvieran demasiado grandes para caber y demasiado caras para añadir una quinta. Tenías un repuesto de tamaño completo y este coche lo tiene, lo cual es bueno de ver. También vale la pena señalar aquí atrás que tienes pestillos para batir los asientos traseros. Así, si estás cargando un objeto grande que no cabe, no tienes que ir hasta el asiento para batirlo. Puedes hacerlo desde aquí atrás y meterlo, lo cual está bien. También vale la pena hablar de las luces traseras de este coche. Puedes ver que tienen una especie de estrías que están como acanaladas por fuera, lo cual es inusual, pero es un diseño que Mercedes-Benz usó durante años. Afirmaban que habían hecho extensas pruebas en túnel de viento con y sin estrías, y que éstas ayudaban a mantener la suciedad y residuos fuera de las luces. Y soy tremendamente escéptico con esto, pero es lo que Mercedes-Benz afirmaba. Soy especialmente escéptico porque Mercedes-Benz dejó de hacer estas estrías unos años después de que este coche saliera a la venta y nunca las han vuelto a usar. Así que pensarías que si realmente tenían un gran efecto, las habrían seguido usando, pero no lo hicieron. De hecho, siempre he pensado que eso era un marcador de la era de máxima calidad de Mercedes-Benz. Tenían luces traseras acanaladas, los coches posteriores, sin ellas, son cuando Mercedes-Benz empezó a recortar costes y abaratar sus vehículos. Otro marcador de eso son los limpiaparabrisas de faros. Puedes ver que este coche podía limpiar los faros, lo cual era un buen beneficio de seguridad, pero Mercedes-Benz eventualmente eliminó eso, también por recorte de costes. La era de máxima calidad de Mercedes-Benz tenía limpiaparabrisas de faros y luces traseras acanaladas, o al menos así lo veo yo. Lo último que decir sobre el C43 es que este coche solo se fabricó del 98 al 2001 y Mercedes-Benz solo hizo unas 4.200 unidades. Aquí en Estados Unidos solo tuvimos el sedán, pero en otros países también hubo una versión familiar. Solo se vendieron unas 1.000, incluidas en las 4.200 totales. Así que este es un coche excepcionalmente raro y vale la pena señalar que fue un modelo temprano en la línea que ahora nos ha dado el C63 que conocemos también hoy. Aunque ahora Mercedes usa el nombre C43 para su modelo AMG de entrada, en aquella época este era el jefe. El modelo AMG de más alto rendimiento que podías conseguir, el C43 original, era el C63 de su época. Y con eso en mente, tengo curiosidad por ver cómo se conduce este AMG clase C de la vieja escuela. Vamos a sacarlo a la carretera y averiguarlo. Muy bien, conduciendo el C43 AMG. Muy emocionado por esto, me encantan los coches AMG de la época. Tuve un E55 de 2001, más o menos de la misma época que este. Mismo diseño y filosofía básicos, ponerle un motor grande y venderlo a la gente, y funcionó. Obviamente, a partir de ahí, la potencia empezó a aumentar. Siempre me ha encantado el C43 AMG, siempre ha sido un coche con el que he soñado, aunque no lo creas. Incluso de niño pensaba que era lo más genial. Tenía un modelo a escala del C36 AMG, que fue el predecesor de este coche, y que se parecía mucho, y siempre amé este coche, pero nunca había pasado tanto tiempo en uno. Así que estoy emocionado de manejarlo. La primera impresión es que, contrariamente a lo que mucha gente piensa del clase C, este coche en particular se siente muy sólido y bien construido.
Algo que creo que la gente no se da cuenta es que el clase C original, el W202, que salió en el 94, y fue durante la era en la que Mercedes-Benz sobreconstruía. Todavía ponían un esfuerzo real en fabricar vehículos de la más alta calidad. Creo que hay algo de confusión porque la era de menor calidad de BMW empezó o estaba en pleno apogeo hacia el 94, con materiales más baratos, interiores de plástico, no tan agradables ni duraderos. Pero la era de baja calidad de Mercedes-Benz realmente no comenzó hasta finales de los 90 y se extendió hasta mediados de los 2000. Así que este C43 proviene todavía de una era de buena calidad. Todos los materiales aquí son realmente excelentes, muy sólidos. Todos los botones que presionas y tocas se sienten bien, no hay vibraciones, no hay nada suelto que se caiga. A pesar de que el coche tiene más de 20 años y 80.000 millas, ha envejecido bien. Y esta es la clave. Este coche es divertido de manejar, es automático, pero es pequeño y bastante ágil. Y lo más importante es que este tren motriz es excelente. Me encanta este V8 de 4,3 litros en el E430. Es un gran motor en ese coche, pero aquí, obviamente, está en un coche más pequeño y liviano. Y se ha ajustado para tener 20 caballos extra, así que tienes más potencia, menos peso y es mejor. Me sorprende cuánta potencia tiene en el rango medio y cuánta fuerza. Y eso a pesar de una transmisión relativamente floja. Esto no es una doble embrague moderna, es un convertidor de par de la vieja escuela de Mercedes-Benz. Aún así este coche tiene, o simplemente la cantidad de fuerza y par en el rango medio, incluso sin reducir marchas, es muy impresionante. Y eso es genial del C43, tiene potencia, simplemente podía ir, tiene músculo y se sentía musculoso. Aceleras desde un semáforo y empieza a andar y suena súper bien, se siente... Oh, yeah. Suena increíble. Y se siente más potente de lo que podrías pensar. Y eso es lo genial del C43, tenía potencia, simplemente podía ir, tenía músculo y se sentía musculoso. Aceleras desde un semáforo y empieza a andar. Suena genial. Se siente mucho más potente. Ahora donde este coche decepciona un poco es en el manejo. No hay duda de eso, con 80.000 millas probablemente la suspensión y otras piezas de desgaste ya tengan uso. La dirección es ligera, más ligera de lo que uno quisiera, y el coche se siente predecible y ágil, lo cual está bien gracias a su tamaño, pero al final la dirección en sí es el problema. No es que tarde en reaccionar, bueno, sí lo hace un poco, pero lo más importante es la falta de precisión. Mercedes-Benz es una marca de coches de lujo y la dirección aquí se siente como la de un coche de lujo. Se beneficia del hecho de que es un coche pequeño y le han puesto suspensión deportiva, así que, como dije, se siente ágil y fácil de mover. Pero al final la dirección lo limita un poco. No es un BMW M3 E36, la calidad es mayor obviamente y la potencia también, se siente mucho más rápido, mejor construido. Pero en cuanto a dirección y manejo puros, este coche no está al mismo nivel. Y cuando lo lanzo en una curva, en realidad me gusta cómo se siente el chasis. Eso está bastante claro. Y hay mucho que me gusta del coche, y creo que sería un buen coche de uso diario porque son bastante confiables. Es un coche raro y especial, no es muy caro, bastante confiable, que puedes conducir y sentirte orgulloso. Y es genial, es un coche realmente muy bueno, y me encanta pasar tiempo con él. Es un coche especial, de una era especial para Mercedes-Benz AMG. Y así, es el Mercedes-Benz C43 AMG del 99. Me encanta este coche, siempre me ha gustado y me gusta aún más después de pasar tiempo con él. Está mejor construido de lo que me esperaba, sigue siendo excepcionalmente rápido. Me encanta su estilo sutil, pero con propósito, y simplemente es genial. Puedes conseguir este C43 en Cars and Beats. Ahora es momento de darle una puntuación. Y la puntuación es de 53 de 100, lo que lo coloca aquí con otros rivales. Queda justo donde esperarías, por debajo de los verdaderos atletas de su tiempo como el BMW M3 E36 y el Skyline GTR R33, pero por encima de coches más comunes. En realidad me encanta el C43 AMG, ya que lo considero atractivo, sorprendentemente ágil y bien construido, y eso incluye buena fiabilidad. Los puntos negativos son el espacio interior y que no tiene transmisión manual, aunque creo que el automático le queda bien. El C43 es un buen coche divertido por un precio razonable y todavía pienso de vez en cuando en la idea de comprar uno para mí.